Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Les habla su hermano Lupo Digubio y en esta ocasión quiero empezar a meditar con ustedes poco a poco la constitución dogmática de Iberbum. Me parece que es muy importante que como católicos conozcamos este documento importante de la Iglesia, más aún en estos tiempos donde cada vez más vamos a ver posturas dentro de la Iglesia que van a entrar en choque con esta constitución dogmática y que es necesario que tengamos ideas claras. La constitución dogmática de Iberbum significa precisamente la palabra de Dios. De eso vamos a hablar, de la divina revelación. ¿Y por qué digo que es importante ir conociendo este documento? Bueno, la razón es que empiezan a haber ciertas ideologías de ruptura que se manifiestan en la iglesia y que pueden ocasionar escándalo para muchos hermanos en la fe. Y muchas de estas manifestaciones de ruptura tienen que ver directamente con un cierto menosprecio, pretendida superación o de plano anulación de la revelación precisamente. Antes del Concilio Vaticano II, la Iglesia condenó una herejía muy fuerte que puede pervivir incluso hoy en día, que se llama modernismo. Y el modernismo, este racionalismo traído desde algunas ramas del protestantismo a la Iglesia Católica, uno de sus postulados era precisamente la negación de la posibilidad de la revelación, reduciendo, por ejemplo, la Sagrada Escritura a una mera recolección de hechos anecdóticos que representaban el sentir de la experiencia religiosa de los primeros cristianos. Algo subjetivo que quedó plasmado como en un momento cultural de la historia, pero que después, obviamente, pues solo fue eso. Y que si bien podrían tener alguna utilidad para nosotros hoy, para entender este sentir religioso, bueno, al cambiar o al progresar la cultura o la conciencia de las personas, las experiencias también tienen que ser resignificadas, tienen que cambiar y entonces la Sagrada Escritura deja de tener autoridad, más allá de alguna referencia o otro aspecto, pero ya no marca como tal eh, el sentido de Dios que se me revela y me da a conocer el plan de salvación que tiene para nosotros, así como se da a conocer a Él mismo y cómo los hombres tienen que adecuarse a ello con todas las potencias de su inteligencia y de su voluntad. Entonces, desde ese punto de vista, vamos a empezar a analizar poco a poco, por lo menos el premio y el primer capítulo de la Constitución Dogmática, esperando una segunda parte que avanzará en el capítulo 2 y así sucesivamente. Esto es muy importante, sobre todo cuando hemos hablado continuamente de un virus de ruptura ideológico que poco a poco se empieza a plantar en muchos sectores del pueblo de Dios. Un sentimiento de ruptura contra el magisterio precisamente de la iglesia y que infecta por igual ya sea a los que se tengan una sensibilidad tradicionalista o llamada así tradicionalista o llamada así también progresista. Estos últimos, el tradiprogresismo o progresismos de ruptura, eh, tienen un conflicto esencial o más profundo con esto que vamos a hablar hoy. Desde ese punto de vista resulta providencial la constitución dogmática de Iberbum, cómo la Iglesia, inspirada por el Espíritu Santo, da respuesta a problemas graves que venían sucediendo mucho tiempo antes y sigue dando respuesta a lo que existe hoy, que ha sobrevivido, digamos, veladamente, discretamente, en algunos sectores de la iglesia y que de repente vuelve a germinar. ¿Cómo vamos a hacer esta dinámica? Voy a leer uno por uno los versículos haciendo un pequeño comentario. Pero ¿qué es lo que a mí me interesa? Que ustedes conozcan, tengan un primer acercamiento a la Constitución, invitándolos siempre a asistir directamente a los documentos.
En este sentido, la única autoridad que es intérprete auténtico y real de los documentos de magisterio es el mismo magisterio. No pretendo yo hacer tal cosa, sino mostrarlos y hacer un pequeño comentario que por la naturaleza del mismo no podría ser más que una explicación sencilla desde un punto de vista particular, que trata de dar un poco de luz a los temas. Pero recuerden, el criterio último solo es con el magisterio de la Iglesia. Y si en algún punto yo dijera algo que contradice el magisterio vivo de la Iglesia, deben desechar ese punto que yo haya dicho y prestar su sentimiento total a lo que el magisterio vivo enseña. ¿Y quién es el magisterio vivo de la Iglesia? Primeramente es el Papa reinante y los obispos en comunión con él. A ellos son a los que tienes que escuchar. De mi parte, hacemos este ejercicio del cual te invito para tu conocimiento, invitarte a que comiences a leer los documentos. Muy bien, vamos a iniciar. Estoy compartiendo en mi pantalla, como ves, la página de Vatican.va, donde puedes encontrar estos documentos de forma gratuita y leerlos en tu idioma. Constitución dogmática de Iberbum sobre la divina revelación. Proemio. Numeral 1. El Santo Concilio, escuchando religiosamente la palabra de Dios y proclamándola confiadamente, hace suya la frase de San Juan cuando dice: os anunciamos la vida eterna que estaba en el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído os lo anunciamos a vosotros, a fin de que viváis también en comunión con nosotros. Y esta comunión nuestra sea con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículos 2 y 3. Por tanto, siguiendo las huellas de los concilios tridentinos y Vaticano I, se propone exponer la doctrina genuina sobre la divina revelación y sobre su transmisión para que todo el mundo, oyendo, crea el anuncio de la salvación, creyendo, espere y esperando, ame. Pues comienza así esta constitución. Hago notar la frase de San Juan: lo que hemos visto y oído. Es decir, la palabra de Dios, la vida eterna, la manifestación de Dios pudo ser vista, pudo ser escuchada, entró en el mundo e interactuó con los hombres. Entonces hay que partir de aquí. Y este primer punto es muy importante porque, por ejemplo, el modernismo niega esto, niega que Dios intervenga en la historia, niega que Dios pueda tener una intervención directa y bueno, reduce todo a un sentimiento religioso. Y no, lo que nos dice San Juan es distinto. Lo que hemos visto y oído es lo que vamos a anunciar. Entonces hay una revelación a unos testigos iniciales y nosotros creeremos por el testimonio de los testigos iniciales, que en este caso son los apóstoles. Por eso nuestra iglesia es apostólica. Esta revelación que los apóstoles vieron y escucharon se transmite de generación en generación, pero llegaremos en su momento a ello. Vamos a ver, capítulo 1 dice la revelación en sí misma. Naturaleza y objeto de la revelación. Numeral 2. Dispuso Dios en su sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad, mediante el cual los hombres, por medio de Cristo, Verbo encarnado, tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo y se hacen consortes de la naturaleza divina. En consecuencia, por esta revelación, Dios invisible habla a los hombres como amigos, movido por su gran amor y mora con ellos para invitarlos a la comunicación consigo y recibirlos en su compañía. Este plan de la revelación se realiza con hechos y palabras, intrínsecamente conexos entre sí, de forma que las obras realizadas por Dios en la historia de la salvación manifiestan y confirman la doctrina y los hechos significados por las palabras, y las palabras, por su parte, proclaman las obras y esclarecen el misterio contenido en ellas.
Pero la verdad acerca de Dios y acerca de la salvación humana se nos manifiesta por la revelación en Cristo, que es a un tiempo mediador y plenitud de toda la revelación. Es decir, Dios mismo sale en busca del hombre. Dios mismo se muestra al hombre. Revelar es quitar el velo, mostrar lo que estaba oculto. Dios se manifiesta a los hombres desde un punto de vista esencial. Nos dice incluso en este numeral que Él interviene en la historia y acompaña al hombre mismo. Nos dirá la carta a los hebreos, de muchas formas habló Dios a nuestros padres por medio de los profetas, pero en estos últimos tiempos nos ha hablado por medio de su propio Hijo. Es decir, Dios se revela de tal forma que en la encarnación de Jesucristo tenemos la máxima plenitud de Dios. La revelación en sí misma, la buena nueva de Dios, en su forma plena, la tendremos en la persona de Jesucristo. Él es el que nos manifiesta totalmente al Padre. Tanto que Jesús va a decir, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él es en sus obras, en sus hechos, en sus dichos, en toda la experiencia de la persona de Jesús, se nos muestra a Dios Padre. Él es la revelación por autonomacia, la revelación máxima de Dios mismo. Preparación de la revelación evangélica, numeral 3. Dios, creándolo todo y conservándolo por su verbo, da a los hombres testimonio perenne de sí en las cosas creadas, y queriendo abrir el camino de la salvación sobrenatural, se manifestó, además, personalmente a nuestros primeros padres ya desde el principio. Después de su caída, alentó en ellos la esperanza de la salvación, con la promesa de la redención, y tuvo incesante cuidado del género humano, para dar la vida eterna a todos los que buscan la salvación con la perseverancia en las buenas obras. En su tiempo llamó a Abraham para hacerlo padre de un gran pueblo, al que luego instruyó por los patriarcas, por Moisés y por los profetas, para que lo reconocieran Dios único, vivo y verdadero, Padre providente y justo juez, y para que esperaran al Salvador prometido, y de esta forma, a través de los siglos, fue preparando el camino del Evangelio. Dios empieza a manifestarse a los hombres. Y esto fue preparando a los hombres. En un camino, podríamos llamarlo un camino pedagógico, en el que Dios va mostrándose poco a poco, cada vez más, preparando el corazón de los hombres para recibir a la plenitud de la revelación, que ya habíamos hablado que es Jesucristo. Entonces, esto es la historia de la salvación. Precisamente desde nuestros primeros padres nos dice la Constitución dogmática y cómo fue guiando a un pueblo y fue preparándolo y fue formándolo y fue mostrándose hasta que estuvo listo para la llegada del Verbo encarnado. Así como muchos pueblos que aún no han recibido al Verbo encarnado, Dios también ha dejado semillas del verbo o algunos aspectos como preparación evangélica, estas situaciones que lo van a preparar para cuando sea su momento de recibir también al verbo de Jesucristo. Dice numeral 4, en Cristo culmina la revelación. Así es. Después que Dios habló muchas veces y de muchas maneras por los profetas, últimamente en estos días nos habló por su Hijo, pues envió a su Hijo, es decir, al Verbo eterno, que ilumina a todos los hombres, para que viviera entre ellos y les manifestara los secretos de Dios. Jesucristo, pues, el Verbo hecho carne, hombre enviado a los hombres, habla palabras de Dios y lleva a cabo la obra de la salvación que el Padre le confió. Por tanto, Jesucristo, ver al cual es ver al Padre, con su total presencia y manifestación personal, con palabras y obras, señales y milagros, y sobre todo con su muerte y resurrección gloriosa de entre los muertos, finalmente con el envío del Espíritu de verdad, completa la revelación y confirma con el testimonio divino que vive en Dios con nosotros para librarnos de las tinieblas del pecado y de la muerte y resucitarnos a la vida eterna. La economía cristiana, por tanto, como alianza nueva y definitiva, nunca cesará,
y no hay que esperar ya ninguna revelación pública antes de la gloriosa manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Lo que veníamos diciendo es en Cristo donde se da la máxima revelación del Padre. En toda la persona de Jesús se manifiesta el Padre. Esto es Dios. Esto contra los modernistas o contra los que podían tener resabios de esta herejía condenada. Dios interviene en la historia para mostrarnos la verdad objetiva que viene de Dios, que en este caso es nuestro camino de salvación, que nos va a llevar a nuestro fin último como hombres, como género humano. Nos va a llevar hasta ahí. Entonces, al venir la revelación de Dios, que es el fundamento objetivo de la verdad, entonces, ¿qué debe hacer el hombre o cómo debe plantarse ante la revelación? Nos dice Dei Verbum en el numeral 5. La revelación hay que recibirla con fe. Cuando Dios revela, hay que prestarle la obediencia de la fe, por la que el hombre se confía libre y totalmente a Dios, prestando a Dios revelador el homenaje del entendimiento y de la voluntad, y asintiendo voluntariamente a la revelación hecha por él. Para profesar esta fe es necesaria la gracia de Dios, que proviene y ayuda a los auxilios internos del Espíritu Santo, el cual mueve el corazón y lo convierte a Dios, abre los ojos de la mente y da a todos la suavidad en el aceptar y creer la verdad. Y para que la inteligencia de la revelación sea más profunda, el mismo Espíritu Santo perfecciona constantemente la fe por medio de sus dones. Entonces, viene aquí un punto importante. Obediencia de fe. Entendiendo quién es Dios como principio de todo cuanto es, dependiente totalmente de Él en cuanto Él es el que es y el que subsiste por sí mismo, siendo todo lo demás una creación de Él, Él es el principio de la verdad. Él es el fundamento objetivo, no solo del ser, sino también del bien y del mal, en el sentido que Él es el bien en sí mismo. En este punto, ¿cuál es la actitud que el hombre debe prestar? Bueno, la obediencia de la fe. Y nos dice, por la que el hombre se confía libre y totalmente a Dios. Es decir, lo que Dios revela, el hombre está llamado a aceptarlo. Obviamente, para lograr esta aceptación requiere la ayuda del Espíritu Santo. Es decir, Dios mismo ayuda al hombre a aceptar y seguir las verdades reveladas. Y esto es importante porque estas verdades reveladas son perfeccionadas constantemente por medio de los dones del Espíritu, sea en la vida personal, temporal de cada uno de nosotros, sea en el devenir de la iglesia a lo largo de los siglos. El Espíritu Santo ayuda al hombre a conocer, profundizar cada vez más los misterios revelados, de los cuales ya no esperamos, lo veíamos en el numeral pasado, nada nuevo, sino que lo acatamos, lo aceptamos y con la ayuda del Espíritu Santo lo hacemos vida en nosotros y con el tiempo lo profundizamos. Vamos a ver el numeral 6. Las verdades reveladas. Mediante la revelación divina, quiso Dios manifestarse a sí mismo y los eternos decretos de su voluntad acerca de la salvación de los hombres, para comunicarles los bienes divinos que superan totalmente la comprensión de la inteligencia humana. Confiesa el Santo Concilio que Dios, principio y fin de todas las cosas, puede ser conocido con seguridad por la luz natural de la razón humana, partiendo de las criaturas. Pero enseña que hay que atribuir a su revelación el que todo lo divino que por su naturaleza no sea inaccesible a la razón humana, lo puede conocer todo fácilmente, con certeza y sin error alguno, incluso en la condición presente del género humano. A ver, aquí se nos plantea un punto importante.
desde el punto de vista incluso filosófico, y que es un preámbula fide. ¿Cuál es? Que el hombre, por sus potencias intelectivas y partiendo de las criaturas en el camino de la analogía del ser, puede llegar a Dios. Al ver las obras que existen, al ver todo lo que me rodea, al descubrir el ser mismo de las cosas, mi mente me puede llevar a Dios, ya sea por causalidad o por analogía. Y algo conocer de Dios, por lo menos que existe, que es poderoso. No es totalmente inaccesible la razón humana a Dios mismo. Este es un punto que muchos niegan, que muchos, al negar la posibilidad de la razón natural de acceder a Dios, cierran toda posibilidad de contacto y reducen todo a un mero fideísmo, eh, incluso supersticioso, cuando no es así. Aceptar a Dios es perfectamente razonable. La razón no es repudiada por la idea de Dios. Y todo cuanto existe puede, en un ejercicio sensato de la razón, concluirlo. Y es lo que nos está diciendo así. Y en ese punto, la revelación nos muestra, Dios se revela aquellas cosas que por la razón natural no podríamos saber de Él, como el plan de salvación, como, por ejemplo, que Dios es trino, es un solo Dios en tres personas distintas, divinas, pero un solo Dios verdadero. Esto por medio de la razón no podríamos concluirlo. El plan de Dios, la encarnación de Jesucristo y tantas cosas más que se nos revelan de nuevo en esencia sobre nuestro plan de salvación y sobre quién es Dios mismo. Entonces, estos puntos de la revelación debemos aceptarlos porque parte del mensaje de Dios que requiere nuestra obediencia de fe. Y aquí hago una pequeña conclusión para cerrar este video. Aceptar que Dios se revela y aceptando sin problemas que el Espíritu Santo nos va guiando a cada vez niveles más profundos de comprensión de esa revelación, no implica que la tenga que rechazar o que la tenga que hacer de lado. La revelación me implica que aquel que es principio y fin de todas las cosas ha marcado un camino de verdad que me ha dado a conocer. Por lo tanto, no puede en ningún momento la cultura del hombre llegar a tal punto de desecharlo o entrar en directa e insuperable contradicción con el mensaje como tal, entendiendo la cultura, etcétera, pero el mensaje como verdadero. Cuando yo ya no acepto el mensaje como verdadero, yo tengo un muy grave problema. En ese momento yo podría cuestionar si realmente aún soy un hombre de fe. Porque en fe, pues ya no será en Dios, será en la cultura, será en este mundo, será en las distintas corrientes de pensamiento, qué sé yo. Pero en Dios, entre comillas y con muchas precauciones, hasta el punto en que diga que ya no. Entonces, hermanos, hasta aquí dejo esta primera parte de este análisis que traigo a colación por los debates que están sucediendo por algún camino sinodal en una arquidiócesis eh, por el lado de Europa, que ya está planteando que la revelación como tal, en algunos aspectos sobre todo, que tienen que ver con la moral, se encuentra superado y entrando en una contradicción insuperable, en una contradicción inaceptable con lo que la Iglesia enseña. Y ahí me queda muy claro que Dei Verbum, la constitución dogmática Dei Verbum, tiene mucho que decir con este problema. Y con eso hago la reflexión final. La ideología de ruptura al final se manifiesta en dos sentidos. Puede haber más, pero voy a hablar solo de dos en este sentido. Un tradirrupturismo y un progrerrupturismo. Y vean qué curioso es esto. El tradirrupturismo rechaza en muchas instancias, ya sea parcial
o totalmente el Concilio Vaticano II. Lo rechaza y en ese sentido rompe, supuestamente defendiendo la tradición, que no es así, pero lo veremos en el siguiente video. Pero la otra ala del problema, el progre-rupturismo, dice aceptar el Vaticano II y se presenta como conciliar sin ningún problema. Pero ¿qué sucede? Que el camino que toma rompe también con el concilio. De hecho, a muchos progre-rupturistas les molesta mucho la letra del concilio y la interpretación que del mismo hacen los sumos pontífices, que son los intérpretes mayores de los documentos magisteriales, el magisterio vivo de la Iglesia. Y entonces se quedan en un espíritu del concilio, que sería otra manera de aprovecharse del mismo para imponer agendas o ideas que entran en choque con el mismo y rompen también. La ruptura se da en ambos sentidos. Esto hay que tenerlo bien presente. Por eso hoy más que nunca hay que retomar el Vaticano II, porque el Vaticano II, contrario a lo que muchos piensan, que incluso lo piensan como el causante, de hecho, si se acerca con una obediencia y un asentimiento propio, con confianza en Dios y a la Iglesia, encontraré que no solo esto es un infundio insostenible, sino también que en el mismo Vaticano II encontraremos la respuesta a estas controversias que escandalizan. Pero eso lo iremos viendo más adelante. Por mi parte es todo. Gracias por ver este video. Espero que les sea de utilidad. Soy su amigo Lupo Di Gubbio. Hasta luego. Que Dios los bendiga a todos.